Continuamos con el curso de mecánica cuántica con la segunda unidad, la ecuación de Schrödinger. Y el primer tema es el ket de estado, observables y el cálculo de probabilidad. En esta primera parte de la segunda unidad, lo que vamos a hacer es establecer la conexión de los experimentos que se analizan en mecánica cuántica con los objetos matemáticos que definimos en las semanas anteriores. Entonces comenzamos. Primero vamos a asociar los kets de estado, o vamos a definir qué vamos a considerar como los kets de estado. Asociamos el estado de un sistema cuántico con un ket. Tenemos el estado del sistema, sea cual sea el sistema que vamos a analizar bajo la óptica de la mecánica cuántica, le vamos a poder asociar al estado un ket. Y a este ket le vamos a llamar ket de estado. Y va a ser algún elemento de algún espacio vectorial con soporte complejo de dimensión finita o infinita o la que aplique. En general, es como el estado del sistema está cambiando en el tiempo, este ket pues podrá evolucionar en el tiempo. Algunos ejemplos que podemos recordar es como algo similar lo vamos a hacer, pero con mecánica cuántica o los sistemas cuánticos. Es como el ejemplo cuando teníamos el sistema de dos masas que está en un video anterior, que estaban oscilando de manera acoplada y buscábamos los modos normales. A este sistema le asociábamos un ket de dos dimensiones, XY, donde el X significaba cuánto se movía la masa 1 y Y cuánto se movía la masa 2. Entonces, a ese tipo de asociación me refiero. O, por ejemplo, cuando teníamos la cuerda, y a la cuerda, al estado de la cuerda, le asociamos una función, phi de x, y ese era un elemento de un espacio vectorial de dimensión infinita o un elemento del espacio de Hilbert. Entonces, a ese tipo de asociaciones vamos a hacer, ¿no? El sistema va a estar descrito por una función, elemento de un espacio vectorial de dimensión finita o infinita. Y le vamos a llamar ket de estado. Ya, asociamos entonces el estado con el sistema. Ahora, después, depende del experimento que vayamos a realizar. Bueno, en un experimento siempre se hace la observación o la medición de alguna cantidad física. Entonces vamos a definir lo que consideramos como medibles u observables en la teoría cuántica. En general, la información de un sistema físico se puede obtener mediante una medición, la medición de alguna cantidad física. Cualesquiera medición o característica medible del sistema o observable del sistema se puede representar mediante algún operador hermitiano. Es decir, hacemos la asociación medible, observable o cantidad física con el ente matemático operador. Pues en general un operador hermitiano, generalmente. Y acuérdense que la definición de operador es una transformación lineal que opera sobre algún elemento del espacio vectorial y lo deja en el espacio vectorial. Un ejemplo de este tipo de operadores pues es el operador de posición, ¿verdad? Entonces ya hicimos dos asociaciones. La primera asociación es la asociación de los kets de estado, que está aquí, ¿no? Asociamos el ket de estado con el estado del sistema. O sea, digamos, a un estado del sistema lo escribimos mediante un vector, elemento del espacio vectorial. Luego, la cantidad física de interés o observable o las cantidades físicas las podemos asociar con algún operador hermitiano. Bueno, una vez que tenemos el operador hermitiano asociado a la cantidad física de interés, podemos hacer cálculo de probabilidades, porque de hecho en cuántica, a diferencia de otras áreas de la física, aquí a lo más que podemos acceder durante una medición es a la probabilidad de medir o no cierta cantidad física. Entonces, bueno, vamos a continuar. Una vez que asociamos al medible, podemos continuar y vamos a hacer esto aquí. Calcular las probabilidades. Entonces, en el siguiente tema, cálculo de probabilidades. A todo operador, o fíjense que a los operadores los denotamos con este gorrito o este acento circunflejo, y así le vamos a hacer mientras no se me olvida, ¿no? Entonces, le podemos asociar una base, su eigen base. Vamos a denotarla por esto, ¿no? Phi de G, donde esos phi de G pues cumplen la ecuación de eigenvalor, es decir, que aplicar el operador sobre ese estado es igual a multiplicar por una constante, que vamos a denotar por EG, ¿no? Y multiplicado por el estado. Donde el EG pues, es un elemento de real porque el operador es hermitiano y lo llamamos eigenvalor.
He lo puse así para que no lo asociemos, porque he asociamos, por ejemplo, si le pongo K, pues lo pensamos como continuo, si le pongo N, lo pensamos como discreto. Le puse uno que no estamos familiarizados, que yo voy a llamar he, este símbolo, que es un índice que puede ser discreto o continuo. Algunos ejemplos es como, por ejemplo, cuando teníamos el operador K de phi, que era el operador que deriva, pero que es hermitiano, que le ponemos la i, menos i de hecho, y esto es igual, la posición de eigenvalor nos quedaría es esta. Y aquí pues el K es continuo porque puede ser cualquier elemento de real. Pero una cosa similar nos pasó, por ejemplo, cuando teníamos la cuerda. ¿Se acuerdan? Cuando aplicamos la condición de frontera en el ejemplo de modos normales en el espacio de Hilbert, llegamos a que la K cuadrada aquí no podría ser cualquiera, tendría que ser una que sea múltiplo de estos, ¿no? Que es n, que sea de la forma n cuadrada, pi cuadrada, l cuadrada con n entero. Entonces, ahí en ese caso, pues esta K cuadrada es discreta. Entonces, puede darse uno o el otro, dependiendo del problema y pues digamos, el experimento que estemos analizando, el sistema, y etc. Bueno, pero lo que sí es que vamos a poder encontrar la base, y en esta base vamos a poder escribir, por ejemplo, el estado del sistema. ¿Cómo? Pues desarrollando la identidad en esa base. Entonces, por ejemplo, el estado phi, voy a poner esta línea, se puede escribir como la suma, por ejemplo, como esta suma, ¿no? Si la hi es discreta. O bien como una integral si la hi es una etiqueta o un índice continuo. De cualquier forma, la cantidad física, esta que está aquí, la proyección de phi de hi en phi, de cualquier forma este phi de hi en phi, que es la componente del estado del sistema en la dirección del eigenvector phi de hi, va a estar relacionada con la probabilidad, ya sea si hi es discreto o bien la densidad de probabilidad si fuese continuo, de que al realizar la medición de la cantidad física o gorrito, se obtenga el valor E de hi, de la siguiente manera. O sea, si yo mido la cantidad física o gorro, hay una probabilidad de que mida o que me resulte EJ, que es, digamos, el resultado posible de la medición, va a ser el eigenvalor. Y la probabilidad de que salga ese eigenvalor al ser la medición va a ser la proyección de el estado phi en el eigenvector asociado a ese eigenvalor módulo cuadrado. Si no está normalizado, pues tendría que estar dividido sobre la norma del estado del sistema. Esto si fuese discreto. Si fuera continuo, pues nada más es pues la densidad de probabilidad. Vamos a escribirlo. Aquí está. Entonces, tenemos que si es discreto, pues nada más sería P de hi, la proyección del eigenvector asociado al eigenvalor que voy a medir, módulo cuadrado, sobre su norma. Y la densidad de probabilidad, cuando el hi sea continuo, ya va a ser la densidad de probabilidad de obtener un valor al medir entre E de hi y E de hi más de hi, va a ser la probabilidad de hi diferencial de hi, otra vez de la proyección del eigenvector con el estado, módulo cuadrado sobre la norma. O equivalentemente, yo puedo escribir lo mismo arriba, pero abajo puedo utilizar la base de hi, y definiendo que phi de hi es la proyección de phi de hi, esto, integro sobre todo el espacio y saco dividido sobre su norma, ¿no? Es lo mismo de arriba a lo de abajo. De cualquier forma, y bueno, con eso ya tenemos la especificación, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que hicimos? Primero, recordamos, hemos asociado los estados con los kets, las medibles o observables físicas con operadores. Y con eso, los coeficientes del desarrollo, estos, voy a poner este rosa, los coeficientes del desarrollo de el vector, que está aquí, ¿no? Por ejemplo, cuando yo escribo el vector en esta base, en la eigenbase, aparecen unos coeficientes, que van a ser los coeficientes estos, ¿verdad? Esos coeficientes, que es la componente de phi en la dirección phi de hi, va a estar relacionado con la probabilidad, ya que el módulo cuadrado de esa cantidad, de la proyección del eigenvector sobre el estado, nos da la probabilidad. O va a estar proporcional a la probabilidad, ¿no? Y bueno, ahora lo que voy a hacer a continuación es hablar de dos ejemplos, medio de juguete si quieren, o de juego, pero que yo creo que van a dejar más claro cómo se hace esta asociación. Entonces,
Vamos a ver dos ejemplos, uno para el discreto, que va a ser un dado cuántico, un dado que se encuentra en una superposición de estados y que vamos a hacer la medición de la cara. Y otro ejemplo es el de una partícula en un contenedor. O por ejemplo, ese es de hecho es un experimento real, es una foto de un experimento real donde, si quieren buscarlo en internet, se llama Single Atom in an Ion Trap. Y básicamente es la primera fotografía de un átomo, así que se puede ver, digamos. Y esto es para un ejemplo del continuo. Voy a desarrollar estos dos ejemplos y vamos a platicar cómo hacemos esta asociación, ¿no? De estado con ket, operador o medible con operador observable con esa asociación y cómo calculamos las probabilidades o cómo podríamos definir las probabilidades. Y espero que les quede un poco más claro esto. Bueno, entonces continuamos con primero el ejemplo del dado cuántico. Entonces vamos a considerar un dado cuántico, y a lo que me refiero con un dado cuántico es un dado que puede estar en principio en una superposición de estados. Incluso podríamos pensar como un dado clásico en el que lo avientas y mientras está arriba ahí, está girando de alguna manera en donde hay una probabilidad de que puede estar una combinación lineal de caras, ¿no? Pero cuando cae, pues se mide y vemos qué cara cayó, ¿no? Entonces, el experimento va a ser, primero, tenemos el dado y al dado le vamos a asociar el ket de estado. Entonces tenemos un dado y va a estar representado por el ket. Es la primera asociación. Una vez que tenemos representado el sistema con un ket, podemos hablar del experimento que voy a realizar, que es medir la cara en este dado. Y al experimento de medir la cara le voy a asociar un operador, el operador cara, que voy a poner C gorrito, pues, por cara. Y vamos a tener una eigenbase. ¿Qué son las eigenbases? Son básicamente los eigenvectores asociados con medir los valores posibles de la medición. Es decir, yo cuando mida la cara puede salirme un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, hasta un 6. Y asociado a medir 1 significa que cuando la cara pues está arriba la 1, entonces tengo el vector 1. Asociado con medir 2 está el 2 y etc. Y entonces cuando aplico C sobre el 1 me da 1, cuando aplico C sobre el 2 me da 2, o en general, cuando aplico el C sobre el enésimo estado pues me da N. Y a esta N le voy a llamar la eigenbase. Esta es una base, entonces yo puedo escribir este operador en esta base como una matriz, es decir, puedo ver su representación matricial haciendo el sándwich de C entre N y M. Y me daría esto, porque el N y M son ortogonales, entonces me queda M por la delta de Kronecker de N con M. Y entonces, o bien lo puedo escribir como una matriz esto, ¿no? Digamos, lo que se hace es escribir los vectores de esa base aquí arriba, como 1, 2, 3, 4, como columnas, y como renglones los bras. Y entonces podría escribir la matriz, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo, voy a escribirlo aquí, si yo quisiera poner, por ejemplo, entre el estado, me pongo en azul, entre el 1, 1, pues me daría 1. Déjenme poner aquí. Está muy clarito, yo creo. Muy bien. Pues no lo voy a poner, pero básicamente nos quedaría una diagonal aquí con un 1, en la otra diagonal un 2 y etcétera. Aquí está. Entonces, voy a borrar aquí. Bueno, entonces aquí tendría un 1, en la otra diagonal sería un 2, aquí sería un 3, aquí un 4, aquí un 5 y aquí un 6. Los demás, como están fuera diagonal, sería un 0. Y esta sería la representación matricial del operador C en su eigenbase. Como decíamos, el teorema, ¿no? De que un operador se puede escribir en su eigenbase con sus eigenvalores en la diagonal. Así. Bueno, entonces, en esta base podemos escribir algún estado, es lo que decíamos, ¿no? Lo que estamos asociando es, una vez que ya tenemos el operador que representa la cantidad física que vamos a medir en el experimento, nos convendría escribir o describir o especificar el estado del sistema, el ket, mediante la base que diagonaliza el operador. Por ejemplo, dado lo podemos poner en términos, puede ser, por ejemplo, que esté en la cara 3, o que esté en la combinación lineal de la cara 3 y la cara 6, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí está definido la cara 3, aquí está una combinación lineal ahí cuántica entre la 3 y la 6. En principio, o puede estar en el aire, por ejemplo, y puede estar una combinación lineal igual de todas las caras. Por ejemplo, aquí lo quise dibujar así, ¿no?
Y entonces, esos son estados, los tres son estados válidos para el dado cuántico. Y bueno, vamos a calcular las probabilidades, que es lo que les decía, que es la parte como más compleja, ¿no? Entonces, ya hicimos la asociación de un ket para el estado del dado, un operador para medir la cara, y luego escribimos el ket de los dados, lo podemos especificar en términos de la eigenbase de este operador de interés. Bueno, entonces vamos a irnos a ver cómo calcular probabilidades. Entonces, en general, algún dado se va a poder escribir como una combinación lineal de los estados de la base. Entonces, dado es igual a la suma de CDN en la dirección n, donde CDN, pues, son los coeficientes. Podríamos normalizarlo, ¿no? Podríamos pedir que el CDN módulo cuadrado de 1, y para eso lo que se hace es dividir los CDN todos sobre la norma. Por ejemplo, si yo quiero tomar el estado de la combinación lineal entre el 3 y el 6, la cara 3 y la cara 6, puedo sacar, para normalizarlo, lo que tendría que sacar es el bracket del estado dado. No es el dado de darnos, sino el estado que se llama dado. Y pues saco el módulo, es el bracket con el mismo, o sea, bra con ket. Y lo saco, y como voy a tomar que los estados, los 3 y el 6, la base, si es una base ortonormal, o sea, tiene norma 1, pues me daría 1 más 1, que es igual a 2. Entonces el dado ya normalizado sería 1 sobre raíz de 2 por el estado 3 más el estado 6. ¿Te fijan? Lo único que hice fue dividir sobre la norma del vector, que es la raíz del módulo del bracket de él consigo mismo, ¿no? Como los vectores normales. O equivalentemente, esto lo podría haber hecho en notación matricial, y por ejemplo tengo el estado 3, 6, que sería el 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, y sacar la norma, que es hacer como el bracket, ¿no? Es traspuesto conjugado con ese vector, y me da un 2, y dividir sobre su norma, 1 sobre raíz de 2, y me da esto. Las dos maneras son válidas. Ahí depende cuál les guste a ustedes. Bueno, ya que lo normalizamos el vector, que estoy aquí en el dado, puedo calcular las probabilidades de medir cierta cara, dado que se tiene este estado que estamos platicando, el 3 más el 6. Entonces, en la medición de la cara, la probabilidad de obtener 1 se va a calcular, pues, la probabilidad de obtener 1 es hacer el eigenestado asociado al eigenvalor 1 con el estado del sistema módulo cuadrado, el bracket, ¿no? Entonces sería hacer el módulo cuadrado de 1 proyectado en 1 sobre raíz de 2, ya normalizado, sobre raíz de 3 sobre 6. Fíjense que abajo no lo puse porque ya tomé que el estado dado ya estaba normalizado. Bueno, y esto sería igual a 0 porque el 1 y el 3 y el 6 son ortogonales. Entonces, pues, es 0. Entonces, si está el sistema en este estado, hay 0 probabilidad de que salga la cara 1. Porque pues, no es parte del estado. Sin embargo, puedo calcular de manera similar, por ejemplo, la probabilidad de que salga 3. Entonces sería la proyección del estado 3 sobre el estado dado, módulo cuadrado, y sería hacer este bracket, lo voy a hacer ahora en matriz. Entonces aquí tengo el 3, el 0, 0, 1, 0, 0, 0, con el estado del sistema en notación matricial, que esto daría un medio, ¿verdad? Porque le va al cuadrado, módulo cuadrado, acuérdense. Y, entonces y similarmente la probabilidad de 6 también me daría un medio. Así, fíjense, cuando yo haga la medición, si eso es un sistema cuántico, sobre ese sistema de la cara, tengo la probabilidad, al medir esta combinación lineal, hago la medición, y la mitad de las veces me va a dar la cara 3, y la mitad de las veces me va a dar la cara 6, ¿no? De hecho, eso es una cosa muy interesante. O sea, en realidad aquí no hablo de cuántas veces lo voy a realizar, ¿no? En realidad hablo de probabilidades, ¿no? Entonces, digamos, el dado está en esta combinación lineal de la mitad en la cara 3 y la mitad en la cara 6. Y cuando lo mido, pues tengo la probabilidad de mitad de que salga una o que salga la otra. Sin embargo, cuando lo empiezo a hacer, por ejemplo, a veces me sale el 3, y luego al siguiente me sale el 3, y luego me sale el 6, y luego me sale el 3, y luego el 6, y luego el 6. Entonces, no va a darme exactamente, digamos, la mitad me va a dar 3 y la mitad me va a dar 6, ¿no? Sino cuando ya haya hecho muchas veces, muchísimas, ¿no? O sea, 50,000, y ya la variación de uno u otro sea indistinta, me va a dar como 50% de una, casi 50% del otro, ¿no? 50.0001 y luego 49. No sé qué. Ajá. Entonces, a ese proceso se le conoce como que después de hacerlo, de hecho, muchísimas veces, incluso en la teoría se dice que infinitas veces, la probabilidad se refleja como una realidad estadística. En realidad, en los experimentos, uno pues tiene que hacerlo, el experimento hace muchas veces y hace este análisis estadístico ya sobre los datos que se tienen, y pues ya después concluye que eso está reflejando una realidad probabilística. Entonces,
la potencialidad probabilística se va a reflejar como una realidad estadística después de muchos experimentos infinitos, de hecho. Entonces así lo vamos a interpretar. Bueno, ese es el ejemplo del dado. Vamos a hacer el ejemplo del continuo para ya cerrar este video. Y este es el ejemplo de una... creo que sí es este. Pero bueno, antes vamos a escribirlo en general. Lo que nos faltaba era que en general, si tenemos el dado escrito como una combinación lineal de los estados diferentes caras, entonces la probabilidad de obtener la enésima cara pues es proyectar el enésimo estado sobre el estado del dado, y pues entonces me va a quedar el coeficiente al módulo cuadrado. Lo que les decía, el coeficiente del desarrollo del estado en esa base es la probabilidad, módulo cuadrado, es la probabilidad de medir ese eigenvalor. O bien, dicho, lo podemos poner de esta otra forma, ¿no? Si no está normalizado. Okay. Vamos al siguiente ejemplo, que es un ejemplo ahora en el continuo. Entonces, nomás para que tengan algo de ser más concretos, consideremos una partícula en algún contenedor. Por ejemplo, este átomo en esta trampa, ¿no? Que les digo que es un experimento que se realizó hace algunos años, ¿no? Creo que 2 o 1,5. Bueno, entonces yo lo voy a poner como caricatura, como que tienes una partícula en como un tubo, ¿no? Y ahí está la partícula. El estado de la partícula lo voy a escribir con la función de onda, por el que es de estado phi. Y el operador que vamos a medir es la posición. Imagínense que le tomamos una foto como esta, ¿no? Y yo pues mido la posición de la partícula mediante, pues viendo la foto, y le pongo aquí abajo puedo poner unos ejes, ¿no? A le puedo poner unos ejes desde 0 hasta L. No sé cuándo será la longitud, nanómetros supongo. Y entonces dices, bueno, aquí está algún punto X, aquí está un punto X'. Entonces voy a medir la posición. Entonces, el operador de posición tiene su eje en base, la base X, donde esa base pues cumple la ecuación de eigenvalor, ¿no? Que X aplicado sobre el estado X pues te da un número X. Ya, muy bien. Muy similar a la del dado, ¿no? Bueno, entonces yo, como ya tengo una base, puedo escribir en esa base el estado del eigenvector, perdón, del estado del sistema, ¿no? Entonces, utilizando esta base, ya que tengo el operador, tengo la base, que es la eigenbase de ese operador, y en esta base puedo escribir el estado poniendo la identidad antes, ¿no? Y entonces desarrollo la identidad en términos de esa base, y me queda que el estado del sistema puede ser especificado mediante estos coeficientes, que es la proyección del eigenvector con el estado del sistema phi. Y entonces phi se puede escribir como una combinación lineal de los estados de la base del operador de interés. Entonces, el coeficiente phi de x especifica el estado en esta base en particular. Y si yo quiero calcular la probabilidad de, por ejemplo, encontrar la partícula, como ya es continuo, no decimos de un punto dado, sino de una región, ¿no? Por ejemplo, imagínense que tengo este sistema y quiero calcular la probabilidad de que lo encuentre en la región desde A hasta B. Y tan chiquita como quiera, AB, ¿no? Pero bueno. Entonces la probabilidad de encontrarlo aquí, la partícula, dado que la partícula se encuentra en este estado, pues es la integral siguiente, ¿no? Es básicamente la probabilidad de que esté en un punto intermedio y la suma sobre todos los puntos intermedios. Es la integral desde A hasta B de x' proyectado sobre phi, módulo cuadrado, suma sobre las de x', o integral sobre la x', dividido sobre su norma. Y ya. Entonces así puedo calcular probabilidad. Entonces tendría que tener la función, ya sea la función split en términos de la x para sacarlo, ¿no? Yo creo que ahí ya quedó más o menos claro. Entonces, recapitulando, siempre vamos a asociar al estado del sistema mediante un vector ket, las medibles mediante un operador, y ya que hicimos esta asociación, vamos a poder calcular probabilidades definiendo la eigenbase de ese operador, y entonces la probabilidad va a ser, si desarrollamos en esa base, el coeficiente va a ser proporcional a la probabilidad de medir esa cantidad, ¿no? Ya sea densidad o probabilidad. Y con eso terminamos este video.